De pie, a trabajar. ¡Vamos a construir Chile! Hola amigos, estamos transmitiendo el programa de Johannes Kaiser en la Universidad Católica. Hola Orianita, ¿cómo estás tú? Bien, Leito. Te veo que estás con frío, está muy helado Sí, en está Londres. heladísimo, sí. No. Así que voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí conversando con Johannes Kaiser Sí, pero y está le muy damos, bueno. y le damos Pero, play. ¿Ah? pero En primer lugar, me siento honrado. Dale, diga. sí, es que te iba a decir que viéramos nada más que la parte del discurso, porque esa parte está muy buena, porque Johannes se ve ahí con facha de estadista. Sí, pues, Pero cuando no, ya sí, comienzan a salir las preguntas, los periodistas, porque están los mismos no sé, está la Mónica Pérez, que es que la mina, entonces le hace puras preguntas de qué es lo que piensa usted de hacer con los inmigrantes en el norte, claro. no sé qué, Y Punta Peuco, y Krasnov, Punta- y es claro, y golpe o Bolivia, y no sé cuál va a qué. ser su relación con Bolivia, y esas preguntas que ya le han hecho, que las ha explicado 20.000 veces, que para qué, o sea, pero el discurso que él da, ahí se puede lucir, y ahí transmite mucho de lo que va a ser en su plan de gobierno, y Claro, la presentación, y con la calma que habla, y la parsimonia. sí, Pucha, está súper bien. y ojalá todos Parece, viralicen este discurso. sí, porque parece un estadista, o sea, parece el próximo presidente de Chile del 2026. O sea, yo lo veo en la moneda en marzo del 2026. Yo también lo veo. Con Todavía está esa, celebrando el sí, 14 de en diciembre. marzo, El o el 14 de 11 de diciembre marzo. para la segunda vuelta. Ah, sí, pues tienes razón, claro. Hay que celebrar Yo la estaba segunda vuelta. pensando en marzo, ya cuando dé su discurso como El 11 de presidente. marzo. Oye, el 11 de marzo viene AC/DC al Estadio ¿Sí? Nacional. Sí, O podrían hacer dos pájaros de un tiro y ir claro, a dar el discurso en el escenario de AC/DC. claro. O Ya, le presentar esto damos. en la moneda. Le Sí, ponemos démosle ya. play. Ya. Ya, pongámosle Ahí play. nos vamos, amigos. De haber sido invitado a esta instancia, de poder acompañarlos acá en la Universidad Católica, una de las más prestigiosas universidades del continente. Por lo demás, yo que he pasado gran parte de mi vida asistiendo a universidades, me siento aquí casi como en casa. Para serles honesto, no habría pensado yo en algún momento dirigirme a una comunidad universitaria desde un podio como aquel en el cual me encuentro. Y sin embargo, dicen que tiempos de desorden institucional, tiempos de... Oye, no sé por qué se ve tan chico. Chiquitito. Se ve chico, Se ¿no? veía más grande con el formato anterior. Aunque No, pero pasa. espérame. Ah, espérame. Stop sharing. Lo que pasa es que tenía doble compartido dos veces. Ya lo vamos a compartir de nuevo. Mm. Ahí, Cosas que pasan en los envíos. ahí está. Bueno. Y mira, y me vuelve a tirar así como el Muy formato chico, muy chiquitito. chico. O tendrías que volver al sistema tradicional de No, si no, ponernos no, nosotros no, dos. si no es del StreamYard, ¿Progresista en es Estados de Unidos? YouTube. No, pues eso es otra cosa. Sí. ¿Cómo se ve ahí? Más chiquitito de todo. poder Ahí sí, acompañarlos. ahí se ve mejor. Es necesario Ahí se ve más grande. universidades del continente. Una de las... Y ahí va. En primer lugar, me siento honrado Ahí. Ahí está. de Déjalo haber ahí. sido Ahí se ve invitado a bien. esta instancia,
de poder hablar a una comunidad universitaria desde un podio como aquel en el cual me encuentro. Y sin embargo, dicen que tiempos de desorden institucional, tiempos de revolución, le abren los espacios a las figuras más increíbles, que llegan entonces a posiciones a las cuales normalmente probablemente no habrían podido aspirar. Es el momento de las... Ahí como que se quiso referir un poco a Boric, ¿no? Que Boric no habría No, a llegado él, yo nunca a creo. presidente. No, pero Boric tampoco habría llegado. No. Y si no es por Boric, tampoco Johannes habría tenido opción. Claro, igual que si no hubiera sido por Allende, no llega a Pinochet. O Claro. sea, una cosa, bueno, Mm. en la vida. Es el momento de las biografías quebradas, a veces de los aventureros, y muchas veces también de aquellas personas que vienen con ideas nuevas o con diagnósticos más acertados que aquellos que han Bueno. sido tradicionalmente aceptados. Mm. Le sube un poco la velocidad. Damas y caballeros, la razón por la cual yo más rápido. me encuentro aquí es porque nuestra institucionalidad democrática ha sido profundamente vapuleada desde su propia dirigencia política y económica, porque estamos en una crisis de la cual la ciudadanía, un porcentaje de la ciudadanía cree que no va a sacarla la clase dirigente tradicional de nuestro país. Esa es la realidad. Y esto porque es esa clase dirigente la que permitió que se fuese corrompiendo el sistema hasta el punto en que ya no funciona en muchos campos. Las políticas migratorias del laissez-faire, de las cuales somos testigos los últimos 8 o 10 años, afectaron profundamente a las clases trabajadoras de nuestro país en materia de lo que fueron su nivel de ingreso. Las reformas tributarias resueltas por el poder político, especialmente desde la izquierda, pero lamentablemente no con suficiente oposición de quienes defienden el libre mercado, detuvieron entonces el crecimiento Hay un palo para la derecha cobarde. económico. Al mismo tiempo que importábamos cada vez más gente a nuestro mercado laboral, saturábamos nuestras capacidades de entregar servicios sociales y la gente se sentía cada vez más desamparada. En paralelo, grupos políticos que habían plantado bandera de refundar o subvertir cuanto menos todo el orden establecido, avanzaban sobre el sistema político y lo desestabilizaban. Hasta el punto en que, en mi opinión, y con ayuda del extranjero, financiera, y también probablemente logística y de inteligencia, se produce lo que mal llaman el estallido social, que yo creo que fue una guerra híbrida dirigida en contra de nuestro país. En este sentido estoy con el ex canciller Ampuero. Nuevamente nuestra clase dirigente ha preferido cerrar los ojos y hacer como que no hubiese pasado nada. Volvamos a la normalidad, nos están diciendo, pero resulta que la normalidad ya no es lo que desea la gente. La gente no quiere la normalidad del ministro Cordero. Quiere quizás la normalidad del año 2005, del 2008. No es que Chile fuera perfecto de ninguna manera, pero era una normalidad donde usted podía salir en la noche a la calle y no tenía que tener miedo de transformarse en víctima de un asalto. Mire, en 2 universidades y ayer en una concentración hice exactamente la misma pregunta. Le pedí a la gente que estaba presente que levantase la mano si había sido víctima o conocía a alguien que hubiese sido víctima de un portonazo. Prácticamente unánime. Eso significa que el Estado en Chile ha dejado de cumplir con su función básica, que es la de entregar protección y justicia a sus ciudadanos. Todo el resto es secundario, damas y caballeros. Cuando el Estado deja de estar presente desde el punto de vista de la seguridad, todo el resto de las políticas pasan a ser irrelevantes. Y eso la gente, si bien no necesariamente lo entiende, sí lo intuye. Y es por eso que colocan en primer lugar, hoy día, en todas las encuestas, la seguridad como el desafío más importante a resolver. Porque todo el resto depende, para su éxito, de que el Estado pueda alcanzar en profundidad nuestras poblaciones, nuestros campos, pueda llegar también con sus servicios. Cosa que no puede hacer cuando está mandando el narco, cosa que no puede hacer cuando está mandando el terrorista. Por ejemplo, Venezuela, México, Colombia ahora. ¿Y sabías que en Colombia está emergiendo una figura así estilo Johannes? Qué bueno. Que se libere todo el Cono Sur. Sí, pues ojalá sacarnos estos zurdos de la
como garrapatas de la garganta a un perro. Así, ¿no? Exactamente. Sigamos. O el delincuente común, a menos que llegue a acuerdos con ellos. Yo me acuerdo de cierto alcalde que fue muy criticado años atrás porque decía que había llegado a acuerdos con el narco para poder seguir entregando servicios a sus vecinos. Ese es Jadwe, ¿no? Hay varios. Puede haber sido cualquiera. Cualquiera de del Frente Amplio, del Partido Comunista, podría haber. Hay Cumple. varios ejemplos que se podrían. Claro, cumple el perfil. Que calzan, perfiles que Calzan. En vez calzan. de habernos preguntado cómo fue posible que se hubiese retirado nuestra fuerza pública y el narco hubiese ocupado el territorio, se sancionó moralmente al alcalde por decir una verdad. Oye, qué bueno que le hacen hincapié al narco, porque Venezuela está donde está por culpa del narco, po. El Sí. narco infiltró en todos los poderes, en todos los departamentos, en todos los servicios del Estado, Bolivia, en la sí. empresa, el periodismo, en la televisión, en la Cuba radio. también, yo creo. Exacto, Que entonces todos sí. que hacen uso del narco para financiarse pues, Mm, también. así es. Entonces, El narco y el lumpen, como dijo Boris, vamos a usar el lumpen porque no tienen nada que perder. en la Así vía que, criminal. exacto, Ese es el ejército que tienen no convencional, pues, así como no exacto. pueden hacer el uso del. Generalmente los soldados, o sea, los ejércitos de los países son como más soberanistas, entonces los que pueden ser más maleables o más manipulables es como un ejército paralelo, pues, y ese es el lumpen, pues, Claro, los colectivos que tiene Maduro en Venezuela. sí, Sí, ya, démosle play. sigamos. Sigamos. Incómoda. La verdad es que lentamente, y ahora no tan lentamente, nos estamos transformando en una narcorrepública. Damas y caballeros, para esto existen muchas razones, pero esencialmente existe la razón de que no estamos haciendo lo que corresponde para enfrentar este desafío. Existen nexos entre la política y el narco. Y aunque quieran algunos cerrar los ojos ante esta realidad, de otra manera no se explica la pasividad de nuestra clase dirigente. El Partido Comunista, damas y caballeros, recibió durante muchos años recursos de Venezuela al régimen chavista. Millones de dólares. De hecho, tuvieron incluso una universidad financiada por el régimen chavista. Qué rápido olvidamos. Y mandó a su militancia a entrenarse con la FARC. La radio Bio Bio todavía pueden leer en la página de internet los correos que cruzó entonces la dirigencia del Partido Comunista con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, un grupo narcoterrorista. ¿Cómo es posible que nosotros en un país razonable tengamos en nuestras organizaciones de seguridad y justicia, al mando de las cárceles donde está el Tren de Aragua, que se dice es un brazo del régimen de Caracas, a ese Partido Comunista? A ver. Es tan simple, pues, hay que conectar los puntos nomás, los cables y. Esto ya hace tiempo, o sea, la relación entre el narco venezolano con los partidos socialistas, con el Partido Comunista. Acuérdate de qué año fue que salió la noticia en que pillaron a este gallo del Elizalde con el $1.000.000 en el auto en una población donde había tráfico de droga. Ya ando dando vueltas. Sí, de hace tiempo, entonces. Y el otro caso emblemático fue a Navarro. Si se acuerdan del sobrino Navarro, que lo pillaron con 50 millones de pesos o algo por el estilo, dentro de una mochila. Sí. Entonces, esas cuestiones son muy raras. O sea, eso quiere decir que de hace tiempo que hay nexos ahí. Las cajas CLAP también de Navarro con el tipo el Sabat, no, ¿cómo se llama? Un apellido también medio turco. El venezolano ese que era como empresario y narcoempresario, no sé cuánto se llama, no me acuerdo. También, o sea, pistas hay que ponerlas en su lugar y hacer el trazado. Pero es bueno que Johannes va a hacer una limpieza de toda esta corrupción, así que. Pasar la aspiradora, como decía Nemes. Pero profundo, así que. No así por encimita nomás, tiene que ser. Se necesita un aseo profundo. Total del una Estado. limpieza total, así de primavera. Dar vuelta a la casa para sacar que no quede ni uno de cada rincón. Claro, ya. Démosle. ¿Estamos todos locos? ¿O simplemente no nos queremos hacer cargo del elefante en la habitación en materia de seguridad? Hace no un año y medio atrás, la ministra Toa enfrentaba al Partido Comunista, porque el Partido Comunista
había reclamada por un allanamiento en Villa Francia, donde habían requisado armamento que había sido utilizado en distintas operaciones delictuales. El Partido Comunista reclamaba contra el allanamiento y las acciones legales contra dicha organización, o la resolución del presidente Boric que dice entonces tener o una mayor distancia respecto a estas organizaciones. ¿Qué pasó ahí? Nada. De hecho, lamentablemente, nuestro sistema político, en el debate mismo ha callado ante lo evidente. Y ahora tenemos a una persona que me cae muy bien, personalmente creo que tiene un ángel, la ministra Jara, la ex ministra Jara, pero que lleva al Partido Comunista... ¿Qué, perdón? ¿Cómo le puede caer bien la Jara? Yo no le encuentro ángel para nada. No, lo que yo creo que él quiere decir que personalmente, o sea, porque él nunca ataca ideas, o sea, nunca ataca a las personas, solamente las ideas. Y eso queda súper claro. Pero de Me cae bien, presencia la pero Jara sus ideas son una mierda. tiene ideas equivocadas. Claro, es que eso es exactamente lo que tiene que hacer, pues que el debate sea de las ideas y no atacar a las personas. Pero, bueno. Va a ser el referente en la alternancia en el poder en nuestro país. Un partido que tiene estas relaciones que yo les he mencionado. ¿Cuánta seguridad nos da nuestra institucionalidad o nuestra constitución o lo que fuere? Si la alternancia en el poder hacia el futuro en Chile se da entre la derecha, que va a seguir realizando elecciones por lo demás, porque nosotros creemos en el sistema democrático, y una izquierda hegemonizada por el Partido Comunista de Chile. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar hasta perder nuestra democracia, en uno u otro sentido? Creo que es un tema interesante para hacer un análisis también en esta universidad. Los comunistas tienen... Pero mientras tanto, ahora... La dictadura del proletariado dentro de sus planes, pues, y está en su manifiesto. La dictadura del proletariado, o sea, los comunistas, y si llegan al poder, claro, en el papel dicen que los proletarios van a tener el control, pero todos sabemos que una vez que tienen el poder se quedan los mismos de siempre, el jefe, el secretario general del Partido Comunista, una élite. Proletariado. Claro, y el resto son proletarios de segunda clase, ¿cachai? O sea, el proletariado gobierna solo en el papel, pero en la realidad es una nueva oligarquía que se forma en base a los dirigentes del Partido Comunista. Y la nomenclatura que le llaman ellos. Claro, y empiezan a vivir como reyes. Como reyes, una nueva feudalismo, ¿ya? Pero con nombre de que no, que gobierna el pueblo, pero una fachada nomás. En este momento es la derecha la que parece tener mejores opciones de llegar al gobierno. Y es por eso que este gobierno que viene va a ser tan importante para nuestra institucionalidad, para nuestra democracia y para el desarrollo de nuestro país. Porque en estos 4 años, si es que la confianza de la ciudadanía es depositada en quienes ahora estamos en la oposición, en estos 4 años no nos podemos dar el lujo de fracasar o de hacer un mal gobierno. No nos podemos dar el lujo de permitir que siga avanzando el narco. No nos podemos dar el lujo de permitir que nuestra superestructura de justicia, fiscalías, etcétera, sigan siendo presa de la corrupción de los más distintos tipos. También aquella que va de la mano de la injerencia política en sus nombramientos internos. No podemos permitir la decadencia, que continúe la decadencia económica, porque tarde o temprano eso nos va a llevar, y digo más temprano que tarde, nos va a llevar a la insolvencia como Estado. Es decir, nosotros tenemos un desafío como país, como probablemente no lo hemos tenido en 50 años y más. Probablemente la última vez que estuvimos en una situación tan delicada ni siquiera fue en el siglo XX, sino que a fines del XIX, para la Guerra Civil del 91, donde la misma existencia de nuestro país estaba en duda. Y no lo digo solamente por la amenaza de transformarnos en un Estado fallido, sino porque en este momento también estamos enfrentados a la amenaza de transformarnos en una nación fallida. Una tasa de natalidad de 1.07 significa, y le pueden preguntar probablemente a cualquier economista o a cualquier sociólogo en esta universidad, significa la implosión social de aquí a 30 años más. Es el fin de todos los sistemas, si no tienes una tasa de reemplazo mucho más potente. Y no puedes reemplazar simplemente a tu población con inmigración sin generar tensiones que pueden llegar entonces también a una situación de conflicto, incluso armado. ¿Nos vamos a hacer cargo de todos estos desafíos? Yo creo que es necesario.
Y yo creo que es necesario también nombrarlos, todos y cada uno de ellos. Tenemos que tener claro, tenemos que pintar el diablo en la pared, para que sepamos qué es lo que vamos a enfrentar, por qué, y por qué vamos a tener que realizar también los esfuerzos, muchos de los cuales van a ser dolorosos, algunos de ellos impopulares, que tenemos que realizar en los próximos 4 años para volver a sentar a Chile sobre pilares más sólidos, que le permitan entonces mirar hacia lo que yo llamo su destino manifiesto, que es proyectar su permanencia, por supuesto, y su existencia como nación soberana, y su poder hacia el Pacífico Sur, hacia la Antártica, comercialmente hacia el Asia y hacia el corazón económico de nuestro continente, que es el sur de Brasil. Para todo eso, damas y caballeros, vamos a tener entonces que tomar decisiones. Y la toma de decisiones va a tener que ser audaz, vamos a tener que pensar también fuera de la caja. Eso es un dicho que hay en el mundo anglosajón que dicen thinking out of the box, pero en español como que no funciona porque nadie lo usa. Es como tener un pensamiento innovador, digamos. Claro, creativo. Claro, O sea, creativo. salir de la, Fuera de salir los, la de los estructura moldes, tradicional. Claro. fuera de los pensamientos tradicionales, claro, exactamente. Salir de Los mismos de cuando tú haces siempre algo igual, porque siempre se ha hecho así, sin nunca atreverte a innovar, a hacer algo distinto, o hacer lo mismo pero de otra manera, más simple o más económica, qué sé yo. Eso también vale. También vale, ¿cierto? tipos de decisiones no nos van a ayudar para salir de estos problemas. Y lo otro, no podemos seguir escondiendo los problemas o hacer como que no están por miedo al conflicto, por miedo a las tensiones que impacaritablemente van a venir de la mano de la resolución de los problemas. Como decía cierto político de un país del norte, decía que no se le puede preguntar a las ranas cuando usted quiere secar el pantano. Bueno, nosotros vamos a tener que secar más de un pantano. Tenemos que abrir. Él también va a drenar el pantano, pues, igual que Que es necesario. Sí, pues. Poder limpiar toda la mugre que hay en la propia institucionalidad también. Pues. Si es la misma gente que trabaja en el Estado la que le pone palo en la rueda. Sí, pues. Ir nuestra economía, tenemos que flexibilizar nuestro mercado laboral, tenemos que hacer girar nuestro Estado para reconocer también la labor imprescindible y esencial de las madres de nuestro país. Tenemos que recuperar la relación entre la corona y la espada, es decir, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden tienen que volver a confiar en su clase política. Y tenemos que recuperar nuestras capacidades de inteligencia y contrainteligencia para que un 1810 no vuelva a repetirse nunca más en nuestra sociedad democrática. Y eso es justo lo que estaba amenazando Arte y todos los otros orcos de la izquierda. Sí. Si gana alguien de la derecha, salimos a la calle. Sí, pero resulta que si sale Johannes electo no le va a durar mucho la pataleta en la calle porque va a controlar a los cabecillas que están ahí mandando a los Va a otros. tener tanta más mano dura que mi general Augusto Pinochet Ugarte, capitán de general de las Fuerzas Armadas Libertadoras Es justo y necesario nomás. Sin llorar, entonces después no se quejen. Y todo acto tiene consecuencias. Exacto. ¿Cuánto trabajo? Y ni siquiera he empezado a decirle el resto de la pega que tenemos que hacer. Tenemos que reducir el tamaño del Estado, sí, en ciertas materias. El Estado tiene que intervenir en ciertos campos donde se ha retirado y tiene que retirarse de ciertos campos donde está ahora involucrado. Tenemos que repotenciar a nuestro país desde el punto de vista valórico. Y estoy hablando no de la agenda necesariamente del tema del aborto, estamos hablando de virtudes secundarias, de aquellas cosas que hacen que un país se transforme en un país desarrollado. Deberan eliminarse el reggaetón y todos los reality shows, o sea, que realmente que haya un país con un principio de virtud. Volver a la virtud, más que a los valores, a la virtud. La virtud, los valores también, que ha sido el cultivo de la mente, del espíritu, del físico, y no de la cultura. Mente sana, incorpore sano. Que no de la cultura de la. ¿Cómo se llama? Del placer fácil o de la retribución fácil. Cultura chatarra, cultura basura que hay ahora. No es la industria necesariamente, no son las minas de oro, es la puntualidad, el amor por el trabajo bien hecho, es la capacidad de no sobrevenderse, la honestidad, esas cosas que llevan a países que nosotros admiramos
a ser países ricos, aunque no tengan recursos naturales. Mm, Ese capital cultural que se multiplica en salas como esta, Ahí se tienes entrega a los Japón jóvenes. como ejemplo. Japón, claro. Japón, porque los japoneses son así, tienen la cultura del trabajo y es una ética de trabajo, una manera de Son ser, una de isla. pensar, Imagínate una isla que y le robó recursos terreno al mar naturales para... mínimos, pero el capital humano que tienen es tremendo. Claro. No tienen Bien, minas, tienen solo su capital humano que crea tecnología. claro. Y que no duele necesariamente repartir. Lo estamos repartiendo a algunos, sí, y a muchos otros los estamos dejando fuera del alcance de ese capital cultural. También eso va a ser un trabajo nuestro, el trabajo de impulsar la recapitalización cultural de un país que ha sido víctima sistemática de la destrucción de su estructura de valores por parte de una agenda ideológica que tiene por objeto la destrucción cultural para poder reemplazar este sistema que lo encuentran tan injusto por un sistema que lo encuentran mucho más justo, pero que es normalmente construido sobre tumbas de cientos de millones. Exacto. No nos equivoquemos respecto de por qué atacan las estructuras filosóficas y religiosas de nuestro país. Quienes lo hacen. Quieren un reemplazo al sistema. Ahora, el socialismo real no funcionó muy bien, pero siguen queriendo el reemplazo al sistema. Llegan al poder, no saben realmente qué hacer. A esta altura ni siquiera saben cómo destruirlo como corresponde. Pero van a seguir avanzando. Ni siquiera eso, para eso son buenos, Bueno, ni pero eso siquiera por destruirlo como para corresponde. Pues. para la suerte de nosotros también, porque Claro, son imagínate que hubiese inoperantes hasta en sido, eso. Qué terrible. Basura. Y lo que están haciendo es empobrecernos. Y lo notamos. mm, Las nuevas generaciones tienen problemas serios para integrarse en la vida laboral. Y por lo demás, todas las generaciones tienen un problema serio para distinguir entre lo que es un derecho y lo que es una aspiración. Eso también nos genera problemas serios en materia política y en materia de poder cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Nuestra propuesta, por lo tanto, es una propuesta quizás un poco fuera del marco de lo que ha sido normalmente la política en los últimos 20 años, cuanto menos. Nosotros proponemos sangre, sudor y lágrimas, proponemos hacer cumplir la ley desde muy de de capitán a Churchill, paje, ese discurso. proponemos volver a las bases de la ¿Perdón? Eso lo dijo Churchill. No les prometo nada, solo sangre, sudor y lágrimas. Y con ese salió electo el primer ministro, con ese discurso. República. No somos revolucionarios, queremos reconstruir la institucionalidad nacional sobre las bases de lo que nos ha dado nuestra civilización occidental. Ese es el proyecto nacional libertario y los dejo a todos convidados a sumarse a él. Muchas gracias. Bravo. Ese es mi presidente. Sí, conciso, ¿viste? Y simple, pues si no hay que darse vuelta en demagogia. Los otros que no saben qué hacer ni qué decir, se tienen que dar vuelta, como la Evelyn Matei Claro, que para no trata de quebrar explicar, huevos. trata de explicar lo inexplicable, así. Y son tiempos en que es necesario hacer mayonesa, pues, entonces hay que quebrar los huevos, lo que sea Exacto. necesario, ¿no? O hacer Y tortillas la- también. Sí. claro. Para hacer tortillas Entonces, hay que quebrar, hay que romper huevos. pues, claro. Ahora, tratar de ser cuidadoso en el sentido de que no se te pase la mano nomás, porque en una cosa tenía razón, Johannes, va a tener la presión encima de hacer un buen gobierno, para evitar por lo menos que los zurdos no lleguen al próximo, o sea, que no haya una continuidad zurda, sino que la gente quiera más de lo mismo, porque se dan cuenta que están bien, que están mejor y que así vamos bien. Entonces, eso no deja de ser una presión, por lo tanto, como Igual es ciudadanos difícil vamos a tener que darle un respaldo al gobierno de Johannes, no dejarlo solo. O sea, Sí. todo este trabajo político que estamos haciendo ahora no llega hasta aquí el día del 16 de noviembre o para la segunda vuelta en diciembre, sino que esto va a continuar. Y de aquí a quién sabe cuánto más, porque esta es una batalla cultural que la vamos a tener que seguir dando. O sea, la dejamos, y lo digo por mí también, porque yo nunca me metí en política antes de ahora, entonces en parte también me siento responsable por no haber dado la batalla cultural en su momento. Y ahora vamos a tener que hacerla hasta el día que Dios nos llame a su lado, nomás porque esta cuestión no tiene vuelta. O sea, ya estamos en esto y de aquí seguimos. Va a haber que seguir al pie Sin del cañón, descanso. exactamente. Así que hagamos el llamado a que la gente tome estos contenidos, los comparta, les dé like, les dé seguir, les dé que se los recomienden.
el llamado también a que se unan a ser apoderados de Apoderados de mesa, mesa. que Súper sigan, importante. que sigan a la Sole Calvo en su sitio web, También. que ahí lo vamos a poner en los banners para Los que... que están en el D6, que la apoyen y que le voten por ella, que le cuide a las palomas. La pobre está todos estos días repartiendo sus palomas en distintas comunas de su distrito. que no Entonces, sale. si ven que alguien le está dando vuelta a la paloma, levántenla. Si ven que alguien está rayando, está destruyendo, deténganlo. No, ayúdenla, acompáñenla, si pueden. A ver si, ahí está. Ahí aparece arriba aparece el... ¿Se ve o no? Que sale el link. Es que yo veo grabar, entonces veo que hay un link, sí que hay algo azulito, de que hay un banner, pero no sé qué dice porque me tapa el letrerito que dice grabar y va a los minutos de la grabación. A ver si puedo sacar eso. O ponerlo abajo también puede ser, no sé. A ver. Bien, No pues, sale. queridos amigos, nos retiramos en la paz del Señor. Exactamente. Bueno, Y lo dejamos hasta acá. mañana, si Dios quiere, otro video cortito para no aburrirlos. Exactamente. Chao, Arenita. Muchas gracias. Gracias a ti, Puleito. Cuídate, abrígate del frío, no te Sí, vayas a bravo. resfriar. Chao, chao. Chao, chao.